Grabar esta parte. En este caso, para los problemas, aquí sí requiere un poquitito de habilidad. eh, Nada más sería como lectora. No necesitamos saber más porque las operaciones ya los vimos. Entonces vamos a hacer estos ejercicios. Al final les voy a mandar otra lista de ejercicios extra por si alguien los quiere hacer para practicar un poco. Y si sigue habiendo dudas, ya me dicen, ¿no? Estos solo son algunos ejemplos, no quiere decir que sean como ya candidatos fuertes, ¿no? Solo son algunos ejemplos que nos pueden servir bastante. Entonces, vamos con el primero. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. Listo. En este caso tenemos que hacer la siguiente operación, o bueno, el siguiente problemita. Un momentito. Ok. En un curso de 40 estudiantes, o sea, tenemos un grupo de 40 estudiantes, los 5 octavos del total son niños. Si a mediados de año ingresan al curso 15 niñas, ¿cuál será la fracción respecto del total que representa a las niñas del curso? Entonces, en este caso vamos a trabajar el complemento. No existe como tal la definición de complemento, pero yo lo manejo así. Y esto se utiliza mucho. Imagínense que tienen 2 tercios. ¿Cuánto le faltaría al 2 tercios para convertirse a un entero? Es decir, tener lo mismo arriba y abajo. Ya tengo 2. Para convertir a 3, ¿cuánto me faltaría? 1 tercio. Entonces voy a decir que 2 tercios tiene como o por complemento el 1 tercio. 5 octavos, ¿cuál sería su complemento? En otras palabras, ¿cuántos octavos faltan para completar el entero? 3. Vamos a poner uno más. Si tenemos 3 sextos, ¿cuál es su complemento? ¿Cuántos le faltan? ¿Cuántos sextos? Exacto. Entonces, no olviden esa parte. En este caso, es importante que nosotros aprendamos esto. No existe como tal esa definición, ¿ok? Es muy importante que sepan eso. No existe el complemento de una fracción. Solo así lo nombramos por técnica, ¿no? Pero vuelvo a explicar. Si ustedes tienen, por ejemplo, un noveno, mi pregunta es, ¿cuál es su complemento? O sea, ¿cuántos novenos faltan para que sea el entero? Ya tienen uno. 8. Exacto. 8. Eso es el complemento de una fracción. Y apréndanse eso porque aparece en demasiados problemas, en demasiados problemas. Entonces, vamos a poner uno más. Imagínense que tenemos 3 cuartos. ¿Cuál sería su complemento? Un cuarto. Un cuarto. Tenemos otro. Imagínense 9 doceavos. ¿Cuál sería? ¿O cuánto faltaría? ¿O cuál sería su complemento? 3 doceavos. 3 doceavos. Entonces, no olviden eso. No lo escribo como tal para una definición porque vuelvo a lo mismo. Esto no existe en realmente así como definición. Pocos libros lo tienen y pues no lo enseñan normalmente en las escuelas. Así es que eso solo va a ser para utilizar un poquitito de cuentas. No es necesario que lo escriban, ¿no? Aquí lo vamos a detallar. Entonces, nos dicen que en un curso de 40 estudiantes, 5 octavos son niños. 5 octavos son niños, pero no me interesa trabajar con los niños ahora. Pregunta, ¿cuál es el complemento de 5 octavos? 3 octavos. Entonces, 3 octavos son niñas. Y ya está, y ya no trabajas con eso. ¿Por qué hablo de esto? Porque normalmente yo he visto que en algunas escuelas lo que los obligan a hacer es restarle 5 octavos y así hacen los problemas.
Eso no lo vamos a hacer aquí, no es necesario. Entonces volvemos a lo mismo. 3/8 son niñas, pero ¿de cuántos? De 40 estudiantes. Pregunta, ¿cómo obtenemos 3/8 de 40? ¿Cómo obtienen la fracción de un número? ¿Quieren que regresemos? ¿O se acuerdan ustedes? ¿Lo escribimos? ¿Están en sus notas? La fracción de un número, ¿cómo lo obteníamos? Si no se acuerdan, les recuerdo. La fracción de un número es multiplicar la fracción por el número. Entonces sería 3/8 por 40. ¿Y cuánto es 40 entre 8? 5. Entonces sería 3 por 5. ¿Ok? Bueno, lo voy a detallar un poco por si no se acuerdan. Hicimos propiedad conmutativa. Les dije que era más fácil hacer eso, ¿no? Y después simplemente es poner un 1 y conmutar, cambiarlos del lugar. Ahora 40 entre 8 es 5 y 3 por 5 son 15. Entonces en realidad hay 15 niñas. Pero pregunta, si se agregan 5, ¿cuántos quedarían? 20. 20. Y ahora nos dice la fracción respecto del total. ¿Cuál es el total? ¿Cuántos estudiantes hay? 40. No, porque se agregan 5. Entonces, ¿serían cuántos? 45. Exacto. Y ya escriben la fracción que les preguntan. 20 sobre 45. Pueden dividir entre 5. ¿Cuánto quedaría? ¿4 sobre quién? 45 entre 5, 9. Y esa es la respuesta. Entonces, a ver, cópienlo, piénsenlo. Si hay alguna duda, con toda confianza, recuerden, pueden preguntar sin ningún problema. O si quieren que lo vuelva a explicar. Aquí lo fui escribiendo muy cortito. ¿Quieren puedo detallar todo? Lo que ustedes me digan. ¿O si se entiende así? Eso de la fracción de un número, no lo olviden, se utilizan bastante. ¿Hacemos el 2? Bueno, ¿no hay nadie con dudas en el 1? Ok, si no hay dudas, vamos con el 2. En un grupo de personas, un quinto de ellas no tienen hijos, un tercio tiene mellizos y las 35 personas restantes tienen solo un hijo. La pregunta sería, ¿cuántas personas conforman este grupo? Entonces, este ejemplo, o bueno, este problemita es de los más clásicos de fracciones. Este es el más clásico y por ser el más clásico se lo tienen que aprender. Es muy común. Entonces, como habla de un quinto no tiene hijos y un tercio tiene mellizos, siempre son dos fracciones que se tienen que sumar. Un quinto más un tercio. Porque, pues esos son los que tienen términos en fracción. ¿Ok? Y además, pues ya los contamos, tenemos esos. ¿Cuánto es un quinto más un tercio? ¿Quién me dice? Aquí pone multiplicar cruzado. A ver, inténtenlo. ¿Cuánto es esa suma? ¿Se multiplica cruzado? 8/15. Ujú. 1 por 3, 3. 1 por 5, 5. 3 por 5, 15. Y es 8/15. Pero 8/15, pues son los que no tienen hijos y tienen mellizos.
Y nos dice 35 personas restantes. ¿Cuál es lo que resta de acá? ¿Cuál es el complemento de 8 quinceavos? Porque esos ya los 7 contaste. sobre 15. En este caso, el complemento es cuánto les falta, lo que escribimos acá. ¿Cuánto le falta al 8 para hacer 15? 7. 7 quinceavos de el grupo que no sabemos cuánto tiene, le pongo X. De X son 35 personas. A eso se refiere, porque son 35 personas restantes. Restantes. Eso quiere decir que lo que sobra de esto, de lo que ya sumaron, un quinto que no tiene hijos y un tercio tiene mellizos, lo que sobra de ellos son 35 personas. Y 7 quinceavos de una cantidad que no conocemos nos va a dar 35 personas. Para saber cuál es la cantidad, lo único que hacemos es multiplicar 35 por 15. No se olviden de esta técnica, es como formulita. 35 por 15 entre 7. Y ya está. 35 entre 7 es 5 y 5 por 15 es 75. Entonces, ese es el total que existe en este tipo de problema, ¿no? Ahora quiero que lo analicen bien y me digan si tienen dudas, adelante, ¿ok? Volvemos a lo mismo. Este tipo de problemas siempre te van a dar dos fracciones y te van a dar un número que representa el resto. Cuando diga restantes, en realidad es el complemento, lo que les platicé al principio, complemento. Y el complemento es cuánto le falta a la fracción para convertirse en un entero. Si aquí ya tengo 8 quinceavos, su complemento es cuántos le faltan al 8 para convertirse en 15. Me dijeron que son 7. Entonces, de ahí se utiliza el restante. Aquí van a utilizar eso. Es de los problemas más clásicos, entonces hay que aprenderlo. ¿Alguna duda hasta acá en el ejercicio 2? Ok, si alguien tiene dudas, adelante. Vamos a ir con el 3. En un curso, un día faltaron a clase 2/9 de los estudiantes. ¿Ok? Entonces, 2/9 faltaron. ¿Cuántos sí asistieron? ¿Cuál es el complemento de 2/9? 7/9. 7/9 asistieron. Entonces, 7/9 del el total son 35, ¿no? Porque ese día asistieron 35 estudiantes. La pregunta sería, ¿cuántos alumnos tiene el grupo? Pues es buscar la X y es lo que acabamos de hacer aquí. 35 por 9 entre 7. Y 35 entre 7 es 5. 5 por 9, 45. La respuesta es 45. Se acabó. Y lo que les decía, esto es de lo más común, el complemento. Así es que copien eso. Van a hacer ahorita unos ejercicios ustedes. Y volvemos a lo mismo. Si hay alguna duda, con toda confianza, sin problema. ¿Podemos avanzar? Ustedes me dicen si podemos avanzar. ¿Ya copiaron todos?
¿Les da pena hablar o qué? Tranquilos. Listo, van a hacer esos 3 ejercicios. Al ser nuestra primer semana, recuerden, les voy a dar un poco de tiempo más, así es que tienen yo creo que son 3 ejercicios, con 5 minutos o 6 es más que suficiente. Y bueno, recuerden en lo que los demás hacen el ejercicio. Si alguno de ustedes no tiene idea de cómo empezar y quiere que hagamos los ejercicios juntos, se puede, sin ningún problema. Solo tienen que decirlo y pues ya. En lo que los demás trabajan, pues ya hacemos este ejercicio. O si lo quieren intentar, adelante, todo suyo. El siguiente tema es el más como pesado de todos, pero pesado solo porque es mucho material. En realidad es el tema más simple de todos los que vamos a ver, que son la regla de tres. Pero para hablar de regla de tres, primero vamos a hablar un poquito de las razones y proporciones. Entonces es muy importante que ustedes tengan bien claro qué es una razón y qué es una proporción, porque esto de las razones y proporciones los van a ver en física. En física se ve mucho esto, sobre todo a la hora de escribir fórmulas. Ahorita voy a describir el por qué. Vamos con algunas pequeñas definiciones de lo que van a ser las razones y las proporciones. Primero, vamos a hablar de lo que va a ser una razón. Al cociente entre dos magnitudes le vamos a llamar como razón. Algo de magnitud o una definición de magnitud es algo medible, ¿ok? Todo aquello que tú puedas medir se llama magnitud. Puede ser edad, peso, años, absolutamente cualquier cosa que puedas medir se le conoce como razón. Una razón la podemos escribir como una fracción, pero no son lo mismo. Ahorita lo vamos a recalcar. Podemos tener dos puntitos, a veces es común tener dos puntitos, A, dos puntitos B. Con eso ya estamos indicando una razón o simplemente decir A sobre B. ¿Ok? Noten ustedes que cuando yo hable de razones no va a ser lo mismo que una fracción, porque A sobre B es fracción solo si A y B son enteros, ¿no? Pero por ejemplo puede ser 3.5 sobre 2 y 3.5 no es entero. Entonces 3.5 sobre 2 no es fracción, pero sí es razón. En otras palabras, la razón simplemente es el cociente o una división entre dos magnitudes. Ahora, aquí no sé qué hice, listo. En este caso, lo que tenemos que hacer es definir una razón adecuadamente, porque las razones pueden ser diferentes dependiendo del contexto del problema. Entonces, es muy importante identificar cuáles son las partes de una razón. Cuando tengan una razón A sobre B, al A le llamamos antecedente y al B le llamamos consecuente. Pero si tuviéramos C sobre D, C sería el antecedente y D el consecuente. Esos son los nombres, pero también importa mucho la estructura del problema. Y aquí sí es muy importante que pongan demasiada atención porque en los problemas a veces son muy específicos de qué tipo de razón quieren. Voy a pensar en el siguiente ejemplo. En un grupo de personas tenemos 18 hombres y 27 mujeres. Ahora, lo que haremos es definir dos razones diferentes. La primera sería 18 sobre 27. Aparentemente, el 18 es el antecedente, sería el número de hombres y el 27 el número de mujeres. Como tengo en el antecedente hombres y en el consecuente mujeres, esta razón se le conoce como la razón de hombres a mujeres. Y ya está. Esa es la razón de hombres a mujeres. Pero ojo,
Si yo escribo 27 sobre 18, esta sería la razón de mujeres ahora a hombres. Entonces, en los problemas que veamos, a veces les van a pedir una razón en específico. Por ejemplo, el problema de la fracción anterior, ¿no? ¿Cuál es la parte del total o del nuevo grupo de niñas con respecto al total de estudiantes? Entonces, en este caso, si estuviéramos hablando de razón, primero van las mujeres, después el total de estudiantes. Pero si la pregunta fuera cuál es la relación de hombres con respecto del total, pues entonces sería primero 18 hombres con respecto a la suma de todos. Entonces, recuerden eso. Tenemos razón de hombres a mujeres o de mujeres a hombres. Y el problema les va a decir qué razón quieren. Así es que es muy importante eso. Entonces, aquí de nueva cuenta, podemos simplificar la fracción, podemos dividir entre 9. 18 entre 9 es 2, 27 entre 9 es 3. Entonces, algunos dicen que por cada 2 hombres hay 3 mujeres, ¿no? Aquí, de nueva cuenta, podemos dividir entre 9 y sería 3 sobre 2. Aparentemente es lo mismo, ¿no? Por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Pero ojo, el orden en el cual yo escribo los hombres y mujeres o antecedente y consecuente me da una razón diferente. No olviden eso, es muy importante, ¿ok? Bueno, ahora, eso fue lo único como de teoría que vamos a ver. Una razón se puede escribir de dos formas y depende de qué te pregunte el problema. Pero si tú igualas dos razones, tienes la razón A sobre B y tienes la razón C sobre D, y los igualas, ya no se va a llamar razón, ahora le vamos a llamar proporción. En este caso, una igualdad entre dos razones se le llama proporción. A veces, en las proporciones decimos que A es a B como C es a D. ¿Ok? Así es como lo leeríamos. A es a B como C es a D. Ahora, a los valores del A y el D les llamamos extremos y B y C les llamamos medios. ¿Ok? Es muy importante que en el teorema fundamental de las proporciones no olvidemos la relación que se mantiene entre los extremos y los medios. Cuando tengan una proporción A sobre B igual a C sobre D, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Algo así como la equivalencia de fracciones. ¿Ok? Bueno, tenemos 4 datos en una proporción. Cada dato le vamos a llamar cuarta proporcional. ¿Sí? Entonces, en algunas proporciones que tenemos acá, siempre será interesante saber de 3 valores cuál será el cuarto. A este proceso lo vamos a generalizar un poco más adelante, pero necesito que aprendan un truco. ¿Se acuerdan por qué razón no los he dejado hacer multiplicaciones de fracciones? Les he dicho que cuando hagan simplificación de fracciones, una suma, una resta, una multiplicación, no hagan el producto porque se pueden cancelar cosas, y les enseñé a reducir fracciones solo con descomposición de factores. Bueno, aquí está la motivación del por qué. O sea, aquí ya vamos a usar todo eso que estuvieron haciendo esta semana. Para hallar la cuarta proporcional en una razón, en una proporción, tenemos que hacer lo siguiente. Ubicamos la incógnita, que es z, y si se dan cuenta tenemos 4 valores, tenemos una cuadrícula. Si se ubican acá, en la esquinita, tendríamos aquí el 40, aquí el 2, aquí el 1 y aquí la incógnita, ¿no? Le vamos a poner los signos de interrogación. Si se dan cuenta, si yo marco una diagonal, es muy visible qué diagonal es. Si yo marco esta diagonal, también es muy visible. Si yo marco una fila, también es muy como diferenciable, ¿no? O sea, es muy directo. Aquí tenemos esas dos, tanto como una línea y una diagonal. Ahora, ¿por qué les digo eso? Ojo, no se olviden de esto porque lo vamos a usar muchísimo. Cuando tengan una proporción siempre es diagonal de valores conocidos, 40 por 1, entre valor restante.
Y ya, 40 por 1 es 40, 40 entre 2, 20. Y ya encontré la cuarta proporcional. Vuelvo a explicar. Aquí estaba la incógnita Z, pero ahora está aquí la incógnita H. Ya está arriba. No importa cómo esté. Siempre va a ser diagonal conocida, 18 por 5, entre valor restante que es 10. Y por esta razón no los dejé hacer cuentas. Porque en lugar de multiplicar 18 por 5, simplemente van a descomponer los factores 2 por 5. Se va esto y simplemente me queda 9. Entonces H vale 9 acá y el Z vale 20 aquí. Copien esos ejercicios y volvemos a lo mismo. Para este tema, ¿qué es importante? ¿Cómo escribir una razón? Una razón de hombres a mujeres no es lo mismo que la razón de mujeres a hombres. Aunque tengas los mismos datos, no son iguales esas razones. Debes de tener mucho cuidado porque en los problemas siempre son específicos qué razón quieren. Si no pones la razón que es, posiblemente ya tengas mal el problema. Y por último, en las proporciones se vale que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Eso implica que podemos tener proporciones con incógnitas y podemos resolver diagonal conocida entre valor restante. Ustedes me dicen si ya puedo cambiar de lámina. Podemos cambiar de lámina ya. ¿Qué dicen? ¿Ya podemos? Ok, gracias. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3. De nueva cuenta. Voy a hacer el primero. Quiero hallar el valor de Y. Entonces es diagonal conocida, 15 por 20, entre valor restante, pero no hago cuentas. Bueno, no hago el producto, ¿no? Porque 20 entre 5 es 4, 15 por 4, lo acabamos de hacer hace ratito, son 60. De nueva cuenta, no importa dónde esté la letra, es diagonal conocida, 21 por 3, entre valor restante. 21 entre 7 es 3, 3 por 3 es 9. Ahora, para este caso, no importa dónde esté la incógnita, diagonal conocida, 22 por 2 entre valor restante que es 4. Es 2 por 11 por 2 y acá es 2 por 2. Se va esto y solo me queda el 11. Copien eso porque van a hacer algunos ejercicios ahora. En lo que subo la tarea. Para esta sección, la tarea se va a llamar A6. Bueno, no sé si ya les compartí a todos. Para los que están en el chat. Este es el grupo de Classroom. Ahí subo las tareas. Entonces, ahorita ya llevamos a 4, a 5 y... déjenme ver porque esa no le puse a... Listo, acá está. Este es el A6. Ah, sí, ya me acordé, no es necesario subirla porque este está sencillo. Sí, la vamos a abrir acá. ¿Sí quedó claro cuál va a ser la técnica para estos casos?
Diagonal conocida entre valor restante. Vamos a hacer estos. Espero que se vean. Van a hacer estos ejercicios. Son muy sencillos. Recuerden, no tienen por qué hacer las cuentas. Se pueden simplificar. Un momentito. Y normalmente nunca dejamos decimales, así es que vamos a estos. Son 8 ejercicios. Vamos a dejar tiempo suficiente hasta que el primero que acabe. Después damos otros minutos. Ok, así es que todo suyo. Si hay alguna duda me van diciendo. Aquí los tiene así como dos puntitos, pero recuerden, esto en realidad es 7 sobre x igual a 42 sobre 48. Digo, nada más los tienen así, pero pues no es tan complejo. Ya está. Entonces hagan eso y ahorita lo revisamos. Pregunta, ¿si se ve bien así o me acerco un poco más? ¿Cómo ven mejor? Así se ve bien. Ok. Entonces, a ver, inténtenlo. Me voy a acercar un poquitito. Si hay alguna duda, me dicen. Lo que les decía, cuando multiplicaban y dividían fracciones no era necesario hacer el producto porque la cuenta se puede extender más. Entonces, vale más simplificar. Cuando tengan una proporción, se vale el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces ponemos x, que es la cantidad desconocida, y siempre va a ser diagonal conocida. 63 por 5 entre el valor restante. Y vuelvo a lo mismo, descompongan. En este caso, 63 entre 7, ¿cuánto es? 9. Y 9 por 5, 45. La respuesta sería la B. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Vamos a ver si eso es cierto. Sí. Respuesta B. Vamos con el siguiente. En este caso, aquí tenemos esta operación con dos puntitos, pero es lo mismo, ¿no? Ya les había dicho. Entonces siempre es la incógnita es diagonal conocida, 7 por 48, entre valor restante. Pero ojo, no multipliquen 7 por 48, se van a tardar demasiado. El 48 lo pueden ver como 6 por 8 y el 42 es 7 por 6. Se van estos y la respuesta es 8. Sería el inciso A. ¿Todos llegaron a lo mismo acá? ¿Sí llegaron al 8? Sí, sí. Vamos a ver. Sí, aquí está el 8. Vamos con el... Bueno, aquí nos queda de paso el 5. No importa dónde esté la letra. Siempre es... Bueno, aquí puse... Ah, sí, sí, está bien. En algunos casos cambia la letra. En este no. Es 14 por 20 entre 35. Pero el 35 es 7 por 5. El 14 es 7 por 2. Y el 20 sería 5 por 4. ¿Por qué elegí el 5 por 4 y no 10 por 2? Porque abajo hay un 5. Solo por eso. De esa forma se pueden cancelar. Y 2 por 4 es 8. Y ya está. ¿Todos llegaron al 8? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, es el 8 acá. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Ok, vamos con el 6. Ahora, en este caso tenemos la misma historia. Es diagonal conocida, 7 por 150, entre valor restante 10. Se elimina este 0 y simplemente sería 7 por 15. En este caso ya no es tan fácil, pero pues lo pueden hacer, ¿no? 7 por 5, 35, llevan 3.
sería 105. ¿Todos llegaron al 105? ¿O a alguno le salió mal? Ustedes me dicen. Ahora vamos con el siguiente. De nueva cuenta, no importa dónde esté. Diagonal conocida, 100 por 2 entre 5. 100 entre 5 es 20. 20 por 2 es 40. Entonces x vale 40. El inciso A. Ahora aquí abajo. No importa dónde esté la letra, siempre es diagonal conocida. 60 por 9 sobre 12. Pero ya hemos visto que 60 es 5 por 12. Y sería por 9 sobre 12. Se va esto y 5 por 9 es 45. Y quiero que vean la importancia de no hacer cuentas, ¿no? Esto es lo que hicimos en las clases anteriores. En ningún momento se están haciendo cuentas. Vamos al siguiente. De nueva cuenta tenemos una incógnita. X es igual a 58 por 14 entre 7. Aquí ya quería brincarme algo. Porque 14 entre 7 es 2. Entonces sería 58 por 2. Y bueno, pueden hacerlo paso a paso, ¿no? 2 por 8, 16. Llevan una, 2 por 5, 10. Y una 11. La respuesta es la B. Bueno, no descubrimos acá. Ah, miren, aquí me dio 40. ¿Qué hice mal? Ah, el 60 sí es 5 por 12, ¿no? ¿O hice alguna operación mal? Y sí es 45. Aquí está mal. Por eso no confío en las soluciones que dan los libros. A veces traen errores. Debe de ser 45. Bueno, ya para finalizar esta parte. Entonces es x igual a 3 por 16 sobre 12. Pero 16 es 8 por 2. O lo voy a poner mejor, 4 por 4. ¿Por qué razón? Porque el 12 es 3 por 4. Así se eliminan y solo me quedaría x igual a 4. Y se acabó. Y ahí están todas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Dudas. Hoy vamos bien. Ustedes digan. Porque lo que viene ya son las reglas de 3. ¿Hay ninguna duda? Ok, me van diciendo. Mm, listo. Vamos a continuar. Ahora bien, lo que les decía, esta parte va a ser muy sencilla. Las reglas de 3 directas son muy sencillas. Entonces, pues vamos a ellos. No, miento. Antes de eso. En algunos ejemplos, sí, cierto, se me estaba yendo. En algunos ejercicios hay problemas que hacen con álgebra. Y bueno, así nos enseñan en la escuela. Hay muchos problemas que utilizan álgebra antes de hacer otro tipo de herramientas. Y es muy olvidado este tema. El siguiente tema se llama repartos proporcionales. En este caso le llamamos reparto proporcional porque lo que se pretende o lo que se quiere hacer es repartir una cantidad, pero bajo unas ciertas circunstancias. Queremos repartir n cantidad, digamos, entre dos elementos, dos nada más, y posiblemente estén a una razón a sobre b. Entonces, la primera cantidad que va a recibir el primero es la cantidad por a sobre la suma de las razones. El segundo elemento sería la cantidad a repartir por b entre la suma de las dos razones.
Y esto se puede extender para 3 o 4. Imagínense que tienen 3 datos, A, B y C, y quieres repartir una cantidad n. Entonces, al primero le toca A por n sobre toda la suma. Al segundo le va a tocar B por n sobre toda la suma. Y al tercero le va a tocar C por n sobre toda la suma. Y si fueran 4, sería agregarle otro valor, ¿no?, a la suma. Aquí me faltó suma. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo para pues que quede un poquitito más claro. En este caso, pongo este ejemplo porque siempre lo hacen con álgebra. En los ángulos internos de un triángulo suman 180. Si se sabe que los ángulos internos de un triángulo son directamente proporcionales a los números 2, 3 y 4, es decir, 2, 3 y 4, es la proporción a la que se están dividiendo estos ángulos de un triángulo que suman 180, pues ya es como una regla. Todos los triángulos suman 180. Pero en este caso tienen estas proporciones. A veces dibujan el triángulo así: 2x, 3x y 4x. Y resuelven este problema como si fuera álgebra. Utilizan ecuaciones de primer grado y empiezan a hacer cuentas de más. Pero en este caso va a ser más simple de lo que se imaginan. Porque como quieres repartir una cantidad, ¿qué cantidad queremos repartir? ¿Cuánto suman los ángulos de todo triángulo? Entonces la cantidad que queremos repartir es 180. ¿Quién sería A? El 2, ¿quién sería B? El 3, ¿quién sería C? El 4. ¿Cuánto le toca al A? 2 por 180 entre la suma de todos estos. 2 más 3 más 4. En este caso sería 2 por 180 sobre 3 más 4, 7 y 2, 9. Entonces sería 180 sobre 9 son 20. 20 por 2 son 40. Entonces el primer ángulo tiene 40. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, vamos con el segundo ángulo. Digamos, le puedo poner B de nueva cuenta. ¿Por cuánto multiplico a 180 ahora? Por 3. El siguiente valor, 3. Sobre la suma que ya la tenemos acá. De nueva cuenta, 180 sobre 9 son 20. 20 por 3 son 60. Y el último ángulo, ¿por cuánto multiplicamos a 180? Y ya está. Pero 180 sobre 4 siempre va a ser 20. Simplemente era 4 por 20. Y eso es 80 grados. Entonces, ¿cuáles son las medidas de cada ángulo? 40, 60 y 80. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente cuando resuelven ecuaciones así, los obligan a hacer estos, perdón, soluciones así con ecuaciones. Empiezan a hacer 4 más 3 son 7, más 2, 9, x igual a 180, x es igual a 180 sobre 9, y eso es 20. Pero ese 20 ya lo obtuvimos acá, sin hacer tanto escándalo con esto, ¿no? Porque en realidad sí es eso, ¿no? Es mucha talacha. Entonces recuerden, esto lo vamos a usar para repartos. Siempre que escuchen la palabra repartos y sea de manera proporcional, pues pueden usar esta formulita. Entonces, copien eso y me dicen si ya puedo hacer el siguiente.
Ya puedo cambiar de lámina. A ver, aquí tenía unos ejercicios. Yo estoy 100% seguro que los guardé. Ya va un momentito. El siguiente, porque no lo encuentro. Vamos con el siguiente. Ahora, Donald quiere repartir en forma directamente proporcional a su edad la cantidad de 15,000 pesos entre Hugo, Paco y Luis, que tienen 15, 12 y 10 años respectivamente. En este caso, eh, déjenme ver, porque aquí quería corregir un número. Vamos a ponerle. Voy a poner un número que sea más simple. Porque aquí luego sale en decimal. Sí. Y ya con eso ya no vamos a tener problemas. De nada cuenta. Esta persona quiere repartir la cantidad n de, vamos a ponerlo por acá, la cantidad n es de 15,133. Es lo que quiere repartir. ¿Cuánto le tocaría a Hugo, que tiene 15 años? ¿Cuál sería la proporción? ¿Quién me dice? ¿Por cuánto multiplicamos? ¿Cuántos años tiene Hugo? Como dice respectivamente, se conectan directo, ¿no? Hugo tiene 15. 15 por, exacto, 15,133 entre la suma de 15 más 12 más 10. Ahora, en este caso, 15 más 12 más 10 son 37. 37 por 15 por 15,133. Pero pues ya no los voy a dejar hacer tantas cuentas. Sería, justo lo acabo de hacer, 15,133 entre 37 es 409. Y 409 por 15, ¿cuánto será? ¿Quién me ayuda? Sí, se ve. Ok, ahora vamos con Paco. Para Paco, de nueva cuenta, ahora ¿quién multiplicó? 12 por, y ya no es necesario hacer esto, porque ya tienen esta que le llamamos constante de proporción. Siempre se usa esa.
Entonces simplemente sería 12 por 409. ¿Cuánto es eso? 409 por 12. 4908. ¿Y Luis, por cuánto multiplicaría ahora? Por 10. 10 por 409 es 4090. Y ya tenemos esos tres valores. Pueden hacer la suma, les va a dar 15.133 sin ningún problema. Pero lo que acabamos de hacer es repartir proporcionalmente. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Dudas con los repartos proporcionales? No, profe. Ok, bueno. Entonces, eso solo es alguna herramienta, ¿no? Ya más adelante le vamos a dar un buen uso. Ahora sí me interesan las reglas de tres, ya para que se vayan a descansar. Ah, ya, aquí están los ejercicios. Yo los andaba buscando en otro lado. Bueno, aquí les dejo algunos ejercicios que son para repartos proporcionales. Entonces, si pueden, tomen una captura. Aquí están algunos ejercicios. Y si no, en la grabación de la clase, pues ya pueden pausar el video. Por cierto, como tenemos nuevos invitados para las clases grabadas, necesito que me rellenen un formulario. Déjenme ver dónde está. No les pido el otro de inscripción porque ahí hay varios correos que se inscribieron pero ya no vinieron, entonces solo por eso ya no los ubico. Por esa razón ya no les dejé. A ver, vamos a ver. Acá está. Entonces les dejo en el chat el formulario que tienen que rellenar y ya con eso ya les doy acceso a esta clase y a todas las clases que vienen. Recuerden que vamos a tener repasos semanales, así es que mañana nos vemos de 10 a 12 para repasar algunas cosas que vimos esta semana. Y ahora sí, pues aquí pueden intentar alguno. Recuerden, es repartir, simplemente es multiplicar la cantidad a repartir por el número que le corresponde entre la suma de todas las razones. Es la suma, no olviden eso. Entonces, ahí les dejo algunos ejercicios. Ahora sí, vamos a hablar de la proporción directa y regla de tres directa. En este caso, a ver, déjenme. 76, sí. Aquí cometí un error. Esto no iba acá. Bueno, quizás los ejemplos sí. A ver, déjenme ver. Es 8, 76, 16. 8, 76, 16. 12, 1.5. Sí, sí está bien. Es que ya los corregí. Ok. Entonces, aquí viene ya el tema como importante. Aquí vamos a finalizar con esto, hablar de regla de tres directa. Antes de mencionarlo, necesito decirles qué significa que dos magnitudes sean directamente proporcionales. ¿Por qué quiero que quede claro? Bueno, esto lo van a usar en física. No sé si ustedes ya estén repasando la parte de física y en algunos casos siempre sale la palabra es directamente proporcional al volumen e inversamente proporcional a la temperatura. Esas leyes las van a ver, ¿no? Entonces, en este caso es muy importante porque, por ejemplo, para la velocidad, ¿no? La velocidad es, o no, miento, para la fuerza, directamente proporcional a la masa y la fuerza sobre o inversamente proporcional a la masa. Y ya uno anda pensando, ¿qué significa proporcionalmente? Bueno, directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿O por qué aparece mucho en física? Bueno,
las vamos a pulir acá, solo por eso escribo la definición ya como tal, la formal, pero nosotros no nos vamos a quedar con esta definición, nosotros nos vamos a quedar con un pequeño truco que vamos a usar bastante. Entonces, empezamos. Primero, como definición, dos magnitudes, o sea, son tales que lo siguiente, tenemos dos magnitudes. Cuando multipliques una de ellas, la otra queda multiplicada por el mismo número con la que multiplicaste la primera. O si cuando divides una de las magnitudes, la otra también queda dividida por ese mismo número. En ese caso decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, en realidad, el truco que nosotros vamos a estar usando siempre, 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 y esto guárdenlo para física, es dos magnitudes son directamente proporcionales cuando a más le toque más y a menos le toque menos. En este caso tenemos esa situación, ¿ok? Al multiplicar una de ellas, la otra aumenta. Entonces, cuando una aumenta, la otra debe de aumentar. Y cuando una disminuye, la otra también tiene que disminuir. Entonces, si por ejemplo les dicen que el volumen, bueno, es que no quiero meter esos conceptos de física aquí todavía porque no sé si ya han estudiado, pero sí dice es directamente proporcional. Digamos, la masa es directamente proporcional a la fuerza. Eso quiere decir que entre mayor masa, mayor fuerza, porque a más le toca más. Siempre que sean magnitudes directamente proporcionales, a más le va a tocar más. Entonces, voy a poner de los ejemplos más claros que hay y si existe otro me pueden ayudar. Número uno, con este ya abarco todos. La compra, venta. En este caso, para cualquier compra y venta o para cualquier problema que tengan de compra y venta, siempre se van a tratar de magnitudes directamente proporcionales. Pongo un ejemplo, siempre pongo el ejemplo de las tortillas, ¿no? Un kilogramo de tortilla ahorita cuesta, bueno, no sé cuánto cuesta ahorita. Creo que está a 16 el kilo. 16 pesos, ¿no? Voy a ponerle aquí. 16 el kilo. 2 kilogramos, ¿cuánto sería? Si un kilo cuesta 16, 2 kilogramos, ¿cuánto sería? 32. Entonces, la pregunta sería, entre más kilogramos compren, ¿qué creen que pase con el precio? ¿Más van a pagar o menos? Más. Pero, entre menos kilogramos de tortilla se lleven, ¿qué creen que se haga el peso? El precio, perdón, ¿será mayor o menor? Menor. Menor. Entonces, tengan en cuenta eso, que cuando se establezca a más le toca más o a menos le toca menos, vamos a decir que las dos magnitudes son directamente proporcionales. Y bueno, vamos a platicar un poco más adelante. Todavía no es seguro, pero posiblemente les regale un curso de física. Todavía no estoy seguro. Estoy trabajando con un profe, estamos organizando el temario y si nos da tiempo, lo sacaríamos en diciembre. Así es que estén al pendiente, ¿no? Les digo, esto es importante porque se ve mucho en física. Vamos con otro. Ahora, no sé si... A ver, es que solo me sé poquitos. Número de trabajadores y la cantidad de trabajo realizado para una obra fija, por supuesto. En este caso, se refiere a que tienes un cierto número de trabajadores y hablamos de la productividad o la cantidad de trabajo que hacen al día. Entonces, mi pregunta sería, entre más trabajadores, o sea, digamos que tienes 3 trabajadores y hacen una cierta barda en 2 días. Pregunta,
cuánto tiempo, no miento, y construyen, digamos, 3 metros de barda. Si fuera constante, 9 trabajadores, ¿cuántos metros de barda construirían? Pregunta sería, ¿más o menos metros? ¿Qué opinan ustedes? Más. Entonces, de nueva cuenta, se establece eso. Entre más tengas trabajadores, pues la cantidad de trabajo que tengas o las manos para trabajar son más. Y entre menos trabajadores, pues el tiempo o bueno, la cantidad de trabajo que pueden hacer es muchísimo menor. Esos son los más clásicos. ¿Puede haber más? Sí, pero no se me ocurre ninguno ahora. Quizás para física sí tengo uno, dos o tres ejemplos, pero no los voy a meter, porque de nueva cuenta no sé qué tanto estén estudiando física ahorita, así es que pues mejor no lo tocamos. Pregunta, ¿alguien tiene algunas dos magnitudes que sean directamente proporcionales? Cuando una aumente, la otra también aumente. Nos pasó a todos en pandemia, ¿no? Entre más comes, ¿qué es lo que pasa con la masa corporal? Aumenta bastante, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún ejemplo que nos quiera compartir. Y si no, pasamos a lo siguiente, no, no pasa nada. ¿No hay? Entonces lo dejamos así, pendiente. Siempre me dicen más. A veces me dicen ejemplos de gasolina, velocidad constante, tiempo y distancia, quizás. Pero bueno, no se preocupen. Ahora sí, vamos a hablar de la regla de 3. Aquí me faltó escribir simple, directa. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a hablar de la definición. Sea A sobre B igual a C sobre X, una proporción. Ya sabemos que es una proporción, una igualdad entre dos razones, pero son magnitudes directamente proporcionales. No lo olviden. Si estoy hablando de magnitudes directamente proporcionales, estoy diciendo que a más, ¿quién le toca? Más y a menos le toca menos. Estamos diciendo que la regla de 3 simple y directa solo se aplica cuando a más le toca más y a menos le toca menos. De las cuales conoces 3 valores, por eso le puse X a 1, porque no conozco uno de estos 4 valores. El proceso de hallar el cuarto valor le conocemos como regla de 3 directa. De ahí su nombre, ¿no? ¿Por qué se le llama regla de 3? Porque de 4 datos conoces 3. Y la idea consiste en hallar el cuarto valor, por eso le llaman regla de 3. Entonces, A sobre B y C sobre X, podemos tener este tipo, voy a escribirlo así porque va a ser muy común escribirlo así, C sobre X. Aquí ustedes pueden hallar el valor de X como una simple proporción. ¿Quién me dice en los ejemplos que hicimos anteriormente cuando necesitamos una X? ¿Cómo era? Para hallar la cuarta proporcional. ¿Qué método usaban? Lo voy a poner en otro color. Diagonal conocida entre valor restante. B por C sobre A. Esa va a ser la formulita que siempre van a usar cuando se trate de regla de 3 directa. Diagonal conocida entre valor restante. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Ahora, vamos a hacer el número 1. Para alimentar 8 camellos se necesitan 76 kilogramos de alimento. ¿De qué magnitudes estamos hablando? Del número de camellos y el kilogramo de alimento. Nos dice que 8 requieren de 76 kilogramos de alimento. La pregunta sería, 16 camellos, ¿cuánto alimento necesitan? Y vamos a hacer el siguiente análisis. De aquí, de 8 al 16 voy a tener un aumento. Entonces, entre más camellos, ¿qué creen que pase con el alimento?
¿Será mayor o será menor? Mayor. Entonces, a más le toca más. Eso implica que podemos hacer regla de tres directa simple. Tenemos que la x es igual a la diagonal conocida entre valor restante. ¿Cuál es la diagonal conocida? ¿Y cuál es el valor restante? 8. Y pueden hacer esto. 16 entre 8, ¿cuánto es? 2 por 76. ¿Y cuánto es eso? 152. Y ya está. Y se acabó. ¿Alguna duda hasta acá? La regla de tres, no se preocupen por eso. Eso va a ser muy sencillo. Preocúpense por la regla de tres compuesta. Esos son los ejercicios tipo examen. Entonces ahorita los vamos a ver. Ahorita concéntrense en esto. Voy a hacer el segundo. Si hay alguna duda me van diciendo. Paco ha recorrido 12 kilómetros andando 1.5 horas. Entonces, la magnitud que se habla es de kilómetros y horas. 12 kilómetros, 1.5. ¿Cuántas horas tendría que andar? O sea, para recorrer 25 kilómetros. ¿Cuánto tiempo para recorrer 25 kilómetros? Tenemos que hacer el análisis. Entre más kilómetros recorra, ¿qué creen que sea con su tiempo? ¿Será mayor o será menor? Será mayor, ¿no? Entonces a más le está tocando más. Eso quiere decir que se trata de una regla de tres simple y directa. Entonces, X es diagonal conocida. ¿Quién es la diagonal conocida? Entre valor restante, que es 12. Y bueno, aquí sí lo vamos a hacer con calculadora porque no se me ocurre nada más. 25 por 1.5. Ajá, 37.5 sobre 12. Que también tiene que ser decimal. No se me ocurre un valor en específico. 3. Ok, 125. De nueva cuenta, para el examen ignoren, no necesariamente va a ser con decimales. Puede ser, pero no necesariamente. Ahora, eh, podemos... Bueno, todavía no. Copien eso y me dicen si no hay dudas. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Déjenme ver si aquí agregué. Bueno, ¿ya copiaron eso? Ustedes me dicen.
¿Ya copiaron? Ok. Entonces, al siguiente. Denme un momentito. Estoy buscando. Creo que primero. Ah, sí, aquí están. Hay que hacer esos dos.
¿Cómo va? ¿Ya quedaron? Todavía no. Bueno, ¿ya tienen los dos? Levanten la mano, ¿quién ya tiene los dos? Ok. El 3 se puede hacer de dos formas. Eh, quiero que alguien lo intente. Solo hasta ahorita, al menos en lo que va de este curso, solo, bueno, de este año nada más, solo una persona me lo ha respondido así directo. Es fácil de hacerlo, les voy a enseñar cómo, por supuesto, pero me gustaría que lo intentara. Ahora, vamos a hacerlo normal, ¿no? Si la mitad de un tanque contiene 4.300 litros, ¿cuántos litros contiene la quinta parte de ese tanque? ¿De qué magnitudes estamos hablando? De la fracción que contiene y estamos hablando de los litros, ¿ok? Entonces, la mitad de un estanque se refiere a un medio, ¿no? Esa es la mitad del estanque. Contiene 4.300 litros. Ahora, ¿cuántos litros contiene una quinta parte? Pues sería eso, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la diagonal conocida? Ujú. Entre valor restante, que es un medio. Pero pues estas fracciones los acaban de hacer, ¿no? ¿Por cuánto multiplicamos? Mínimo como un múltiplo de 5 y 2. O si no, simplemente hagan 4.300 sobre 5 entre un medio. También se puede. 4.300 entre 5. Ese creo que se ve fácil. Es 800, ajá, entre un medio. Y recuerden, le ponen un 1 y es medios por medios, extremos por extremos. 860 por 2, 1.720. Y ya está, ¿no? Esa es una solución. Recuerden, si quisiéramos hacer el análisis, pues un quinto es menos fracción. Entre menos fracción tenga el estanque, pues menos litros contiene, ¿no? Entonces, pues sí es directa. Ahora, en este ejemplo no es necesario hacer esto, porque si ya les dice que la mitad del estanque contiene 4.300, la mitad de X contiene 4.300, ¿cuánto contiene todo el estanque? Y ya está, 8.600 es el total, pero si solo quieres una quinta parte, divide entre 5 y te va a dar lo mismo. Y ya. ¿Sí está bien? Eso pueden hacer también, sin ningún problema. Ahora, en este caso, yo les aconsejo que hagan, bueno, lo van a escuchar mucho. El mejor método que deben emplear siempre va a ser el que ustedes dominen, no el que alguien venga y te diga que es el mejor. No.
Yo les he dado muchas formas de resolver ejercicios, pero al final del día ustedes eligen cuál hacer. Recuerden que ahorita lo que estamos haciendo es simplemente dar un repaso, pero ya para el último taller, ahí sí ya vamos a ver un montón de técnicas de solución. Y en algunos casos les voy a decir, puedes hacer esto, pero si no les queda claro, también puedes hacer otro. Y así, vamos a tener muchas formas de resolver ejercicios. Así es que pues, de nada cuenta, estos pequeños trucos, no se preocupen, no digan cómo no se me ocurrió, no, es con calma. Poco a poco van a ir desempeñando ustedes sus propios métodos de solución. Ni siquiera van a ser estos, pueden ser que descubran nuevos, ¿no? Así es que, pues bueno, eso se los dejo. Vamos con el otro. Se compran 25 dulces con 12 pesos. Entonces estamos hablando de dulces y estamos hablando de pesos. 25, 12. Ahora, ¿cuántos dulces se pueden comprar? No sabemos. Con 36. Y vean lo siguiente. Del 12 al 36 hay un aumento. Entre más dinero, ¿qué va a pasar con los dulces? ¿Serán más o serán menos? Serán más. Entonces, pues yo creo que es más que claro que es una regla de 3 directa. Diagonal conocida 25 por 36 entre valor restante 12. Pero 36 entre 12, ¿cuánto es? 3. Y 3 por 25 es 75. Y ya se acabó. No es necesario hacer más cuentas. Ojo, por supuesto que acá 25 por 36, yo puedo ver el 36 como 6 por 6, digamos. Y el 12 lo pueden ver como 6 por 2. Y así se elimina. Es otra forma de hacerlo, pero 6 entre 2 es 3 también. O sea, aquí también no es que exista la forma, ¿no? Es una forma de hacerlo. Si les parece bien, adelante. Si sienten que pueden mejorarlo, también adelante. La idea es que ustedes se sientan cómodos con los métodos que estamos viendo. Entonces, pues ahí tenemos esos. Vamos a hacer el siguiente. No voy a poner más de estos porque estos no son tan candidatos para hacerse. O sea, estos son elementales. Lo que queremos es ir a la regla de 3 compuesta. La compuesta es la que va a estar más pesada. Entonces, por esa razón, primero tenemos que ver las sencillas. Entonces, pues el siguiente. Ah, bueno, esto ya no va a dar. Ujú, sí. No, ¿saben qué? Ya no nos va a dar tiempo ver esto. Ok. Uno de los ejemplos simples o una de las aplicaciones de la regla de 3 simple son los porcentajes. Pero para hablar de porcentajes sí me voy a llevar más de media hora o unos 20 minutos y ya pues no nos daría tiempo. O pregunto, ¿cómo se sienten? Si están muy cansados, podemos continuar. O aquí la dejamos y mañana continuamos con porcentajes. Este tema sí es muy delicado, ¿ok? Este sí va a ser. No es complejo de nueva cuenta, las razones y proporciones no son para nada complejas. Es lo más simple que vamos a estar viendo. Pero pues sí requiere un poquitito de concentración. No sé cómo se sientan ustedes. ¿Vemos porcentajes o aquí la dejamos? Porque ya son 7:30. Técnicamente ya acabó la clase, ¿no?